Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar del winning ventilatorio en unidad de cuidados críticos. Y para hablar de winning ventilatorio, primero vamos a hablar sobre una introducción, luego vamos a tener una definición, definir las cosas para tener en claro qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de una clasificación del winning ventilatorio. Vamos a tener y revisar los predictores. Vamos a hablar de alguna estrategia que se puede utilizar para poder hacer un winning que sea favorable para el paciente y tenga más probabilidades de ser exitoso, y algunas conclusiones, y si tenemos un poco de tiempo hacemos algunas preguntas. Primero, para hablar del winning tenemos que saber que la ventilación mecánica comenzó en torno a 1950 tras el brote de polio. Al inicio era ventilación con presión negativa por medio de estos pulmones mecánicos, y posteriormente, como vimos en un hilo compartido en tweet que nos compartió Jesús, era como fue progresando a hacerse presión positiva en los niños que hicieron traqueostomía y empezaron a hacer ventilaciones. Luego, los estudiantes de medicina y enfermería funcionaban como ventiladores, y posteriormente, ya en el 1953, empezaron a formarse las máquinas y se estructuró la máquina de ventilación mecánica, el ventilador mecánico, que ahora ha evolucionado tanto y ahora lo disponemos. ¿Para qué se utiliza la ventilación mecánica? La ventilación mecánica se utiliza en el caso de una insuficiencia respiratoria, sea pulmonar o sea por mecánica, por falla de la mecánica pulmonar. Hay también causas no respiratorias que condicionan una falla mecánica pulmonar, por ejemplo, el coma, intoxicaciones, fallos en los reflejos de protección de la vía aérea y obstrucciones que pueden llegar a ser definitivas y que requieren una traqueotomía y transitoria para garantizar la ventilación. Entonces, el objetivo de la ventilación mecánica es estabilizar los compartimentos del gas alveolo para garantizar y asegurar el intercambio gaseoso, de tal manera que normalicemos o minimicemos el trabajo respiratorio del paciente. Pero la ventilación mecánica es una medida transitoria, es decir, no se puede considerar como tratamiento, porque no estamos tratando, lo que estamos haciendo es dando una medida de soporte hasta que el paciente pueda restablecer su fisiología. Una vez que se intuba al paciente, empieza las fases de ventilación mecánica. El paciente ingresa en la admisión, y por algún motivo, varios motivos, falla la ventilación espontánea y se necesita una intubación. Y todo el proceso de ventilación mecánica lleva hasta que al alta hospitalaria podemos tener la extubación efectiva con el restablecimiento de la ventilación espontánea, y así el paciente se ha recuperado de todo. Pero en todo este proceso nosotros tenemos que tener la planificación de cuándo vamos a quitar esa intubación, porque es una medida transitoria. Entonces, apenas intubamos, ya debemos pensar en cómo vamos a extubarlo, cuándo vamos a extubarlo, si es que se va a demorar en extubar, y eso empezamos a hacer durante las primeras horas. ¿Qué quiero decir durante las primeras horas o durante las primeras 24 horas? Nosotros hablamos de winning cuando pasan las primeras 24 horas de intubación orotraqueal. Es decir, nuestros pacientes que llegan intubados, por ejemplo, el paciente de cardíaca que llega a la UCI y se extuba en las primeras 6 horas, no es considerado winning, sino es considerado una extubación precoz, ¿vale? Posteriormente, a valorar cuándo podríamos extubar al paciente, nosotros evaluamos, conforme va pasando el tiempo, qué capacidad tiene el paciente para tener un winning. Y para tener un winning, nosotros tenemos ciertas condiciones, cumplimos de esas condiciones, de tal manera que nosotros hacemos un test de ventilación espontánea para ver si es que podemos o no extubar al paciente. Una vez que decanulamos o extubamos al paciente, ya se restablece toda la ventilación espontánea, se soluciona el problema por el que paciente ingresó en la unidad de críticos, y posteriormente se verá el alta hospitalaria. En la mayoría de los pacientes, aproximadamente el 70%, ocurre este proceso y es fácil. Es decir, ocurre en las primeras 24 horas, máximo durante 3 días. Pero hay un 30% que se prolonga en el tiempo.
Y en estos pacientes en los que se prolonga en el tiempo, casi el 50% de toda la ventilación mecánica estamos en fase de weaning. Es decir, estamos intentando extubarle, que puede fallar, intentamos extubarle, que puede fallar, y eso es lo que ocurre. Entonces, se ha hecho un estudio en el cual de 1.858 pacientes se valoró cuándo se hizo la extubación. Es decir, se hizo un weaning y se empezó un weaning en un momento oportuno y se valoró como oportuno cuando cumplen todos los criterios que ya vamos a ver. Se considera prematuro cuando no cumplen todos los criterios, pero se realiza la extubación. Y se dice que es tardío cuando, cumpliendo todos los criterios, se esperaron más días para realizar la extubación. De todo esto, se encuentra que en este estudio epidemiológico, el 15% fue oportuna y en el momento indicado. El 15%, es decir, extubamos más prematuramente y aún extubamos de una forma tardía. Pero ¿qué consecuencias lleva todo esto? Que una extubación precoz aumenta el riesgo de reintubación, aumenta el riesgo de compromiso de vía aérea y aumenta el riesgo de aspiración. Y en las situaciones en las que es tardía, tenemos más riesgo de neumonía asociada al ventilador mecánico, más disfunción diafragmática, más lesión asociada al pulmón pulmonar asociada a la ventilación mecánica y más autolesión infringida por el mismo paciente por la ventilación mecánica. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Como preámbulo a ver las estrategias del weaning, tanto lo precoz como tardío lleva más morbimortalidad, con la consiguiente aumento de estancia hospitalaria, aumento de estancia en UCI, aumento de complicaciones por la estancia en UCI. Vamos con las definiciones. ¿Cómo definimos al weaning? El weaning es sinónimo de liberación de la ventilación mecánica, de desconexión de la ventilación mecánica, del destete respiratorio, que sería destete ventilatorio. Y es el proceso de disminución gradual del apoyo ventilatorio, de tal forma que el apoyo ventilatorio empieza a disminuir para que el paciente adopte un mayor esfuerzo ventilatorio. Es decir, es la transición desde la ventilación mecánica hasta la ventilación espontánea. ¿Y para qué? Y todo esto hacemos porque la ventilación mecánica es una medida transitoria. Para eso hacemos una prueba de ventilación espontánea, Spontaneous Breathing Test, en la cual nosotros favorecemos que el paciente respire, sea soportado o sea en espontánea, para evaluar criterios objetivos para determinar si un paciente puede llevar a cabo de forma segura y con éxito la desconexión a la ventilación mecánica. Y en medio de todo esto, ha habido clasificaciones sobre el weaning. Entonces, el International Task Force nos dice que puede ser un weaning simple, un weaning difícil y un weaning prolongado. Todos estos pacientes hemos tenido en la red. El weaning simple es el paciente con éxito en la extubación tras el primer intento. Se hizo el test de respiración espontánea y se extubó y sin incidencias, todo fue bien. Después de las primeras 24 horas de haber estado intubado. Porque si es que fue dentro de las primeras 24 horas, eso significa que es una extubación precoz. No entra en el concepto de weaning. Difícil lo consideramos a los pacientes que fallan en el intento inicial. Es decir, hicimos el primer test de respiración espontánea, fue fallido. Y toleramos hasta 3 para considerarlo como difícil. 3 test de respiraciones espontáneas fallidos o hasta 7 días. Y prolongado cuando sobrepasa el tiempo de 7 días o sobrepasan los intentos de test de respiración espontánea. Es decir, fracaso tras fracaso tras fracaso, ya se considera weaning prolongado. ¿Y por qué todo esto? Porque se hizo un estudio igual epidemiológico en el cual se traducen todos estos en cómo es la mortalidad y la morbimortalidad en todos estos pacientes. Consideramos a un weaning estadio 0 porque en este es más o menos correlacionado con el International Task Force, pero el WINT Study lo que hace es considera no weaning a los pacientes que no se han realizado intentos previos y se logró la extubación, es decir, la extubación precoz.
Luego, el corto coinciden con que sea durante el primer día y máximo hasta el tercer día, tras el inicio del test de ventilación espontánea. Difícil tras el primer día y antes de una semana, y prolongado cuando continúa tras 7 días, y en este prolongado lo divide en con éxito y sin éxito. El con éxito es que tras los 7 días se logró extubar, y sin éxito significa que necesita ventilación continuamente, no lo hemos podido realizar y quizás necesita ventilación domiciliaria. Todo esto nos lleva a, en este mismo estudio, nos hablan de la mortalidad. Durante los primeros días, con el primer test de ventilación espontánea, se logra la extubación, la mortalidad de los pacientes fue del 5.8%. Ya cuando se va prolongando en el tiempo y empieza a ser un winning difícil, existe una mortalidad del 16.5%. Es decir, aumenta considerablemente la mortalidad. Y tras el séptimo día, es decir, el winning prolongado, este estadio se considera con una mortalidad de hasta el 30%. Significa que progresivamente, conforme más tiempo estén en este periodo, más tiempo estén en ventilación mecánica, tendrán más mortalidad. Entonces, nosotros debemos establecer estrategias para realizarlo de una manera adecuada y que tengan las mayores probabilidades de éxito. Y la estrategia es el test de ventilación espontánea, que se realiza por medio de dos mecanismos que han sido evaluados y que son los más comunes. Uno es el tubo en T y la otra es conectando a presión soporte con presiones bajas y con algo de PIB, y que la PIB no sea mayor de 8. Es decir, que el paciente pueda tener respiraciones espontáneas y que tenga algo de soporte, pero no un soporte excesivo. ¿En qué tiempo lo hacemos? Una vez que cumplen los criterios que ya vamos a ver, el tiempo que se puede realizar este test de ventilación espontánea varía entre 30 y 120 minutos. Nosotros decimos que a partir de los 15 minutos ya podemos más o menos ver qué está pasando con el paciente y valorar que puede ser un winning fallido o no. Pero a los 30 minutos ya se sabe que puede ser fallido o que puede ser exitoso también. Y 120 minutos, lo único que se ha demostrado es que, sin diferencias en resultados, puede estar relacionado con un aumento del trabajo respiratorio, aumento del trabajo ventilatorio, aumento de las necesidades de oxígeno y más agotamiento si se trata de un winning, de un test de ventilación espontánea que puede ser fallido. Entonces, nosotros debemos plantearnos las posibilidades de winning, del futuro winning, o cuándo empezar a partir de la intubación. Es decir, apenas la intubamos, intentar pensar cuándo lo podemos extubar. Decidimos hacer, o se debe realizar una adecuada valoración diaria del paciente para comenzar el proceso de winning. Es decir, ver si es que podemos disminuir la presión, para ver si es que podemos progresar en retirar la ventilación mecánica. Y, sobre todo, debemos evaluar el momento idóneo, porque el winning, cuando se realiza precoz, y el winning, cuando se realiza tardíamente, aumenta la morbimortalidad. Hay criterios para la preparación del winning. ¿Y qué criterios nosotros debemos seguir? Por ejemplo, tenemos criterios clínicos y criterios objetivos. Es decir, ya estamos valorando hacer un test de ventilación espontánea y nosotros debemos ver que el paciente tenga ciertas condiciones para realizar este test o durante este test. Que tenga una tos eficaz, que no tenga excesivas secreciones, que se haya resuelto el proceso agudo que lo llevó a la intubación mecánica y que no tenga una infección aguda actualmente. ¿Cuáles son los criterios objetivos? Estabilidad hemodinámica, estabilidad metabólica, estabilidad pulmonar y buen nivel de función neurológica. Estabilidad hemodinámica, frecuencia cardíaca menos de 140 latidos por minuto, tensión arterial sistólica menor de 160 y tensión arterial sistólica mayor de 90. Antes se decía que no tenga aminas. Ahora se dice que tenga dosis bajas de aminas, porque con dosis bajas de aminas también podemos hacer el proceso de winning.
Es importante que el paciente esté normotérmico porque las variaciones de temperatura modifican el patrón ventilatorio y el patrón hemodinámico. Que tenga equilibrio ácido-base, es decir, que tenga un pH equilibrado, no acidótico, no alcalótico, y que tenga un exceso de bases menor de 4, que no tenga una acidosis metabólica. Una oxigenación adecuada, saturación más del 90% con FiO2 al máximo al 40%, y en pacientes con EPOC se tolera que en lugar de que sea más del 90%, se puede bajar el nivel hasta el 85%. Son más permisivos, porque todo esto es sacado de una guía alemana que se realizó y que hace una revisión súper amplia de todo, y son un poquito más permisivos porque antes se decía PAFIs de 200, ellos hablan de unas PAFIs de 150 milímetros de mercurio. Y una PIB suficiente, pero que no sea excesiva, no sea mayor de 8. Es decir, que el paciente esté adecuadamente oxigenado con buenos patrones ventilatorios. Otra cosa, que la función pulmonar esté adecuada. Es decir, nosotros cuando empezamos el test de ventilación espontánea, que no tenga una frecuencia más de 35, que el volumen tidal que meta sea más o menos mayor de 5 mililitros kilo, que la presión inspiratoria no sea excesiva, y también nos hablan de un índice de respiraciones superficiales que se calcula dividiendo la frecuencia partido entre el volumen tidal, pero en litros. Y este índice de Tobin, que fue descrito por Tobin, tiene que ser menor de 150. Que no tengan una acidosis respiratoria importante. Y un punto aún más importante, función mental adecuada. Es decir, que o no esté sedado o que tenga un RAS entre 0 y -1. Tenemos predictores de éxito. Nosotros ya empezamos a ver cómo está yendo la mecánica ventilatoria, y todo esto es muy similar a los criterios para empezar y realizar el weaning. Es decir, que tenga buena oxigenación, PAFIs más de 200, en el otro sitio más de 150, que tenga un buen recambio de CO2, que no esté hipercárnico, que tenga buenas presiones, que tenga buena capacidad vital, que tenga buena frecuencia, que la presión de oclusión de vía aérea sea adecuada en el test de presión de oclusión aérea. Y hay otros índices que también ahora los ventiladores mecánicos nos ayudan a calcular. La complianza, la resistencia, el trabajo, el producto presión por tiempo, y lo último que se está evaluando es que la ventilación mecánica se relaciona mucho con atrofia del músculo diafragmático y de todos los músculos, porque delegamos al ventilador mecánico todo el trabajo que deberían hacer los músculos. Entonces nosotros podríamos valorar cuál es la función diafragmática. ¿Y cómo se valora? Por una electromiografía cardíaca, por ecografía diafragmática, electromiografía diafragmática, por ecografía diafragmática, y por medidas indirectas, por la relación de presiones inspiratorias y presión inspiratoria máxima, y también por el esfuerzo inspiratorio a lo largo del tiempo. Ahora, hacemos el test de ventilación espontánea, le dejamos en el tubo en T o en presión soporte de 7, por ejemplo, y una PIB de 5 al paciente durante 30 minutos, y tenemos inestabilidad hemodinámica, empieza a tener sudoración profusa, cianosis, aumento del trabajo respiratorio, aumenta mucho la frecuencia respiratoria, vemos que tiene tiraje, aún en normotermia. Hemodinámicamente se inestabiliza, se taquicardiza, se hipotensa, necesita aumento de aminas, se genera algo de acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica, hay alteraciones de la oxigenación, se modifica la función pulmonar con taquipnea, retención de CO2, el índice de Tobin se modifica a más de 150 porque se calculaba la frecuencia respiratoria partido en el volumen en litros. Si es que aumenta la frecuencia respiratoria y metemos menos volumen tidal porque aumenta la frecuencia respiratoria, tenemos un mayor índice por eso este índice está bastante relacionado al fracaso del weaning. Y agitación, ansiedad, disminución del nivel de conciencia. Todas estas cosas nos determinan que debemos parar el test de ventilación espontánea, volver a conectar al paciente a ventilación mecánica e intentar al día siguiente valorando por qué motivo fracasó.
¿Por qué puede fracasar el weaning o el intento de desconexión de la ventilación mecánica? Pueden ser porque falla por debilidad en la bomba respiratoria, falla por sobrecarga la bomba respiratoria. Es decir, puede tener un trastorno respiratorio a nivel del centro respiratorio, un trastorno neurológico, puede tener un trastorno de los músculos, aquí hablamos también de la atrofia muscular que se produce con cada día de ventilación mecánica, o también por sobrecarga, porque existe aumento de secreciones, broncoespasmo, alguna otra cosa que puede determinar un aumento de carga ventilatoria para el paciente. Reducción de la complancia por algún derrame pleural, alteraciones del transporte y del consumo de oxígeno, porque el test de ventilación espontánea expone al paciente a un aumento del trabajo respiratorio y a un aumento del trabajo cardíaco. Eso quiere decir que corre el riesgo de sobrecargar el corazón, y si el corazón tiene algún proceso de disfunción o algo, aunque sea mínima, este cambio de presiones puede determinar que falle el ventrículo derecho y genere un fallo biventricular, y eso puede condicionar edema agudo de pulmón con insuficiencia cardíaca tras el test de ventilación espontánea. Todos estos cambios tienen que ser evaluados, y otro de los cambios también es a nivel metabólico. Cualquier cosa como malnutrición, alteración de los desórdenes hidroelectrolíticos, alcalosis o acidosis metabólica, también condiciona un fallo en el weaning. Entonces, ¿cómo valoramos todo? Vamos con un proceso ABCDE. A, de vía aérea, ahí valoramos vía aérea y pulmones, y vamos resolviendo los problemas por los que pensamos falló el weaning. Que el problema fue por una obstrucción de la vía aérea, tratar con beta bloqueantes, con beta agonistas inhalados o también con esteroides. Valoramos aquí la broncoscopia, que luego tuvo un problema de complianza, que tuvo un derrame pleural bilateral o unilateral, porque se complicó por alguna neumonía, por ejemplo, asociada a ventilador mecánico, y necesita evacuación del derrame pleural con una toracocentesis. También la podemos hacer. A nivel cerebral, tenemos la valoración de la desorientación y de las alteraciones del patrón suelo-vigilia. Las alteraciones del patrón suelo-vigilia, sueño-vigilia, se relacionan con aumento del riesgo de delirio. Entonces, si nosotros mantenemos muy dormidos a los pacientes durante el día y no logramos que concilien el sueño por la noche, tendrán más incidencia de delirio. Y nosotros lo podemos valorar con esta escala que nos ayuda a valorar cuál es nos ayuda a diagnosticar el delirio. Es fácil ver a un paciente que tiene delirio porque está hiperactivo, está agresivo, tiene un RAS de +5, por ejemplo. Pero cuando es hipoactivo o el paciente parece que está tranquilo, nosotros, por medio de la inatención y de pensamiento desorganizado, podemos diagnosticar ahí un delirio y empezar el tratamiento. Nos hablan de qué tratamientos manejar o utilizar para el delirio o qué tratamientos preventivos. Tratamientos, primero, intentar la reorientación del paciente, hacer una movilización precoz del paciente, y aquí hablamos del haloperidol, pero no se habla de un tratamiento profiláctico, ni con haloperidol, ni con dexmedetomidina a todos los pacientes. Es decir, se debe realizar una prevención siempre y cuando nosotros ya hayamos tenido un episodio de desorientación o tenga mucho riesgo de desorientación por alteración mental previa o algunas otras cosas que nos pueden llevar a desorientación. Otra cosa que puede pasar es que el paciente esté con depresión, que el paciente tenga trastorno de ansiedad, y ahí es cuando psiquiatría nos ayuda con los tratamientos para la ansiedad y la depresión. Y también nos ayuda para el control de la regulación sueño-vigilia. Para el diafragma, nosotros, algo que me parece muy interesante es que la movilización precoz de los pacientes permite o disminuye la incidencia de atrofia diafragmática. Y por eso es importante mover al paciente, levantar al paciente, hacer cambios posicionales para mejorar este proceso de weaning. Y finalmente recordar que a nivel endocrinológico y metabólico también tenemos que valorar, y eso lo hacemos en conjunto con nutrición,
cómo está el paciente a nivel general para realizar bien el weaning. Entonces, ¿cuál es el RAS o cuál es esta medida de sedación, analgesia o riesgo de agitación que nosotros preferimos en los pacientes en la UCI? Paula, por ejemplo, ¿qué RAS sería el adecuado para un paciente que está en UCI? Entre 0 y menos 2. Pero... Entre 0 y -1. Es decir, que esté despierto y tranquilo o que esté algo somnoliento, pero que se mantenga despierto más de 10 segundos. ¿Cómo se hace esta escala de RAS? Nosotros nos acercamos al paciente, le vemos despierto y valoramos si es que está inquieto, agitado, muy agitado o combativo. Y ya sabemos que es un RAS +1, +2, +3, +4. Si es que el paciente está tranquilo, nosotros valoramos los valores negativos. Si es que lo vemos dormido, le hacemos un llamado a la voz, y si es que se despierta la voz y mantiene contacto visual, pero menos de 10 segundos, -2. Si es que tras 10 segundos ya se mantiene despierto, -1. Y si es que tiene los movimientos, pero no dirige bien la mirada, pero abre los ojos, es un RAS de -3. Y si es que el paciente no responde a la voz, le hacemos un estímulo, sea táctil o doloroso. Y si es que no responde, es -5. Y si es que responde, es +4. Es decir, si es que nosotros vemos un RAS de +5, sabemos que está agitado y que debemos controlar y que puede tener una causa de base. Y eso es lo que tenemos que ir investigando, qué es lo que está pasando. Un delirio representa la traducción de que algo está pasando con el paciente. O no durmió bien, o tiene acidosis, o le está pasando algo. Siempre pensemos en eso. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que tiene un RAS no adecuado para la sedación? Vemos que tenga una adecuada oxigenación, vemos cómo están de drogas vasoactivas y vamos valorando siempre para tener un objetivo de RAS entre 0 y -1, para que esté tranquilo y no nos complique o no se complique el paciente durante su estancia en la UCI. ¿Cómo hacemos entonces todo este proceso? Estos son algoritmos que están en esta guía alemana y nosotros diariamente hacemos una valoración de cómo está el paciente y si es que puede tener un test de ventilación espontánea. Este test de ventilación espontánea, si es que cumple todos los criterios, es decir, RAS de 0 a -1, saturación adecuada, con una FiO2 menor de 0,4, PAFIs mayores de 150, y el índice de Tobin menor de 105, pues nosotros hacemos la prueba de ventilación espontánea, ya sea con tubo en T o con una presión de soporte menor de 8, y durante 30 minutos valoramos. Si es que pasan todas estas situaciones que ya hablamos, se agita, se hipertensa, se hipotensa, cualquier cosa, continuamos con ventilación mecánica y valoramos al día siguiente. No hacer 2 pruebas durante el mismo día, porque es mucha sobrecarga. Posteriormente, si es que esto fue exitoso, planteamos la extubación. Ahora, planteamos la extubación y podemos tener un manejo con ventilación mecánica no invasiva o con gafas nasales de alto flujo. ¿Y cómo, si es que es necesario utilizar estas dos, cómo lo sabemos? Pues si es que tenemos un paciente que sospechamos que va a tener un fallo tras la extubación, porque es muy frágil, porque tuvo un fallo en el weaning previo, porque tiene un Apache que todavía lo condiciona estar crítico, pero no tan crítico y que ya se puede hacer el weaning, que necesitó FiO2 más de 0,4 para garantizar la saturación de oxígeno y la PaO2, y tiene morbilidades como SAOS, que le condiciona que necesite previamente ventilación mecánica, que tenga EPOC, que sea retenedor o que tenga insuficiencia cardíaca, en esos casos, como antecedente de insuficiencia cardíaca, en esos casos nos decantamos más por una ventilación mecánica no invasiva. Si es que no tiene todo eso, nosotros le consideramos como no alto riesgo. ¿Por qué no de bajo riesgo? Porque siempre hay riesgo. Entonces, en un paciente de no alto riesgo, nosotros utilizaríamos las gafas nasales de alto flujo. Y tras la utilización de las gafas nasales de alto flujo, nosotros no podemos dejar libre al paciente, porque corre el riesgo de que empeore por algún motivo. Entonces, dentro del weaning, nosotros también tenemos que valorar qué es lo que pasa en las 24 horas tras el weaning. Y eso es lo que también se habla aquí. Si es que falla,
nosotros necesitamos una reintubación dentro de 24 horas y volvemos, ventilación mecánica espontánea y volvemos a intentar al día siguiente si es que corregimos las causas por las que llevaron a este fallo. Si es que fallo tras fallo existe riesgo de que el paciente esté más de 7 días intubado, nosotros valoramos la capacidad que tiene el paciente de tolerar una no invasiva. Si es que no, esta capacidad del paciente para tolerar la no invasiva permite evitar una traqueotomía. Pero si sabemos que va a estar intubado mucho tiempo porque ha habido otra complicación tras complicación y el weaning ha sido fallido muchas veces, nosotros entre el día 4 y el día 7 podemos plantearnos una extubación precoz o una extubación precoz o temprana. ¿Cómo hacemos esta extubación, esta traqueotomía, temprana? Esta traqueotomía temprana o en estadio temprano la hacemos sea quirúrgica o sea percutánea. Quirúrgica cuando sospechamos que la ventilación mecánica va a ser necesaria por mucho tiempo, y percutánea cuando nosotros sabemos que podemos llegar a decanular al paciente. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Por los riesgos que conlleva toda una traqueotomía. Una traqueotomía quirúrgica requiere tiempo de quirófano, requiere también realizar incisiones. Si bien es cierto, es un poco más segura en el quirófano, tiene más complicaciones a larga data y más complicaciones para la extubación sobre todo, porque existe modificaciones en el tejido que se corta o se diseca. En cambio, la traqueotomía percutánea por dilatación, si es que no fue traumática, si es que fue efectiva, si es que no hubo ningún problema, el riesgo de que haya algún problema es mucho menor. Entonces, por eso se prefiere hacer en la REA traqueostomías percutáneas. Y se lo hace sobre todo guiadas con fibrobroncoscopia. La hacemos con fibrobroncoscopia porque es más segura. Y ahora se están describiendo también que se puede hacer con ecografía. Están valorando estas dos formas de hacer la traqueostomía también. Estas son un poco las ventajas y desventajas que tiene cada cosa. Y algo que es importante de la traqueotomía es que reduce o elimina la necesidad de sedación y que mejora el confort del paciente. Eso quiere decir que un paciente que tiene riesgo de weaning prolongado o que por algún motivo se prolongó en el weaning, una traqueostomía le beneficia porque mejorará el weaning, la necesidad de ventilación mecánica durante más tiempo. A pesar de que la traqueostomía no ha demostrado de una manera significativa disminución de estancia en UCI ni disminución de complicaciones, la traqueostomía sobre todo le da confort y sedación al paciente también, a pesar de que tiene sus riesgos. ¿Qué pasa si es que el paciente se hizo la traqueostomía? Nosotros hacemos igual, test de ventilación espontánea, vemos si es que ya ha mejorado todos los parámetros y hacemos una valoración de cómo traga el paciente. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de el otorrinolaringólogo, que viene, valora cómo está y en este caso aquí lo ponen como el logopeda, ve si es que tiene trastornos o no de la deglución. Si es que puede ser removida la cánula, se sigue un proceso en el cual, si podemos remover la cánula, valoramos si es que tiene riesgo de fallo o si es que no tiene riesgo de fallo. Si es que vemos que ya está mejor, que tiene buen patrón ventilatorio, que ya traga, que está muy bien, nosotros cerramos la traqueostomía, valoramos la necesidad de ventilación no invasiva y si es que se cierra espontáneamente en 21 días, no hace falta hacer nada más. Pero si es que en todo este tiempo hubo algún fallo, pues pensaremos en una traqueostomía quirúrgica. Y aquí tratamientos en conjunto o adyuvantes que se pueden ser útiles en el weaning prolongado. El drenaje de derrames pleurales que complican la confianza del pulmón, el mejorar el drive respiratorio por medio de los parámetros ventilatorios que nosotros configuramos, cambios de posición, movilización temprana, además de la rehabilitación que podemos darle al paciente, tanto respiratoria como muscular, mejorar la situación de malnutrición y catabolismo que puede estar en un paciente crítico,
evaluar el delirio y el estado de ansiedad y valorar la necesidad de fármacos por medio del psiquiatra, por medio de prevención de delirio, tratamiento del delirio. Y también, sobre todo, la movilización o mejorar la movilización de secreciones. Todo esto nos lleva a algunas conclusiones. El proceso de weaning respiratorio se debe plantear desde la intubación del paciente. Apenas se intuba el paciente, debemos evaluar cuándo lo vamos a extubar. El weaning prematuro y tardío se correlacionan con aumento de morbimortalidad, más complicaciones en el paciente. Siempre, todos los días, por medio de las ventanas de sedación que hacemos y todo eso, tenemos que valorar la posibilidad de weaning. Debemos evitar la sobresedación y priorizar la analgesia. Ahora se habla de una analgosedación en lugar de una pseudoanalgesia. Es decir, priorizar la analgesia a la sedación, porque una de las causas de delirio también es el dolor. Pautar adecuadamente los parámetros ventilatorios y también algo interesante es que estos nuevos modos, que es la ventilación adaptativa por medio del control neural, que se utiliza un tubo con un sensor a nivel del diafragma y por medio de la estimulación del diafragma se estimula el ventilador para ir realizando el weaning un poco mejor. Y también hay otros modos como el Smart Care, que es un modo inteligente que va disminuyendo progresivamente y por sí solo el respirador, las necesidades de soporte que tiene el paciente, y eso está demostrando que disminuye la estancia en UCI, la necesidad de ventilación, la ventilación por largo tiempo, y mejora en los pacientes que tienen el weaning prolongado. Y siempre es necesario seguir un protocolo de weaning para mejores resultados, porque sobre todo el weaning hecho, realizado en el momento oportuno, disminuye la morbimortalidad. Y esta es la bibliografía que he ocupado para realizar toda esta presentación.